Bueno, buenos días, ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio al journal del día de hoy, el cual se titula Estudio multinacional de supervivencia de omalizumab en pacientes con urticaria crónica y predictores potenciales para la descontinuación. Agradezco la asesoría al doctor José Ignacio Canseco Villarreal y mi nombre es Silvia Rosario Avilés Vargas, soy residente de primer año. Sobre la revista, se publicó en JAMA Dermatology en julio de 2024. Tiene esta revista un factor de impacto de 11.4. Y sobre su doctora principal, la doctora Reineke Soejijarto, que pertenece al Departamento de Dermatología y Alergología de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. A modo de introducción, ellos nos refieren que la urticaria crónica se caracteriza por ronchas recurrentes con prurito intenso, angioedema o puede tener la presencia de ambos durante más de 6 semanas. Tiene un curso autolimitado, aunque el tiempo hasta la remisión es impredecible. Y bueno, como ya sabemos, se puede clasificar en urticaria crónica espontánea, donde los síntomas, como su nombre lo dice, aparecen de forma espontánea, y crónica inducible, donde son provocados por desencadenantes específicos. Los tratamientos recomendados, como son los antihistamínicos y el omalizumab, no se consideran que sean medicamentos modificadores de la enfermedad como tal, y el omalizumab sí ha demostrado ser seguro y efectivo en pacientes con urticaria crónica, tanto espontánea como inducible, que no respondieron a tratamiento con antihistamínicos. Pero la verdad es que se conoce poco sobre el rendimiento a largo plazo de este medicamento en la práctica clínica y en relación con la duración del tratamiento y las razones para la suspensión del mismo. Hay análisis sobre supervivencia de medicamentos que lo que hacen es evaluar el rendimiento de los fármacos en la práctica clínica y incorporando su efectividad y seguridad según la preferencia de pacientes y médicos, y así estimando el tiempo hasta que se suspenda el fármaco. Previamente se han realizado 4 estudios sobre suspensión, sobre la supervivencia de estos medicamentos, pero son más pequeños. Y además se ha visto que solo se hicieron en un solo país. Entonces los datos pues son más limitados. En estos estudios se ha visto que la disminución en la tasa de supervivencia del 71 al 65% del medicamento en un periodo de 1 a 1.5 años y del 77 al 59% en 1 a 3 años. El control adecuado de la enfermedad fue una de las principales razones que se vio en estos estudios para suspender el medicamento. Bueno, estos estudios anteriores se limitaron por el tamaño de muestra y se hizo un seguimiento muy corto, como de 36 meses. Además, como les dije, fue en un solo país que se realizó, y en total hay estudios en 3 países nada más. Por lo que este estudio busca ampliar la información y utilizaron la Red Global de Centros de Referencia y Excelencia en Urticaria. Es un amplio estudio clínico multicéntrico internacional y tiene el objetivo de caracterizar el rendimiento a largo plazo del omalizumab en adultos con urticaria crónica. Evaluaron las razones para suspender el omalizumab y los determinantes de la supervivencia del medicamento. Sobre la metodología, primero para la población de pacientes, recolección de datos y seguimiento del estudio, lo diseñaron con 14 centros internacionales que estaban certificados por el UKER en 10 países diferentes, que es la red de centros de referencia de excelencia en urticaria. Se incluyó a todos los pacientes con urticaria crónica que alguna vez se trataron con omalizumab. Y bueno, nada más para del estudio, que sí se aprobó por el Comité Ético de la Universidad y también por los comités de ética de las universidades en los diferentes países o de los hospitales, de los centros que pertenecían al lugar. Los pacientes recibieron tratamiento según el protocolo local basado en la guía internacional. Sin embargo, los protocolos locales se evaluaron mediante un cuestionario, ya que sí se vio diferencias entre los diferentes centros. Y
Para evitar sesgos, se incluyeron pacientes también con urticaria inducible, porque bueno, refieren que muchas veces están presentes las dos y además de hacer el diagnóstico diferencial a veces es difícil, entonces decidieron incluir mejor las dos. Y las variables recolectadas que incluyeron fueron las características de los pacientes, características del tratamiento y la puntuación de actividad de la enfermedad. Entonces, las características de los pacientes se evaluaron o recolectaron información sobre edad, sexo, enfermedad autoinmune concomitante, cuándo inició y cuándo se diagnosticó la enfermedad y también cuando estaban presentes ambas formas de urticaria, se determinó cuál predominó. Las características del tratamiento, cuando se inició, bueno, se utilizó antihistamínicos durante el tratamiento también como omalizumab, se utilizó inmunopresores al inicio durante el tratamiento, cuando inició, cuando suspendió y si fue necesario volver a reintroducir el omalizumab y efectos adversos presentes, dosis máximas de omalizumab que se utilizaron y cuáles fueron las razones para suspender el medicamento. La puntuación de actividad de enfermedad se evaluó con esos 3 cuestionarios, con el test de control de urticaria, con la puntuación de actividad de urticaria y la puntuación de actividad de angioedema, los cuales se aplicaron al inicio, en la segunda administración del medicamento y al final del tratamiento. Los tratamientos que se interrumpieron por más de 90 días se consideró como, perdón, por menos de 90 días se consideró como tratamiento continuo. Y el fin del tratamiento se definió como la fecha de la suspensión del mismo, o en caso de tratamientos continuos, la última visita antes del cierre de los datos del estudio, o, bueno, o en el momento en que se perdió el seguimiento de esos pacientes. La puntuación de actividades de urticaria, bueno, como sabemos, proporciona una puntuación de gravedad de las ronchas y el prurito durante los últimos 7 días. Utilizaron puntajes, bueno, los puntajes numéricos varían de 0 a 42 y valores más altos reflejan mayor actividad de la urticaria, mientras que la puntuación de actividad de angioedema corresponde a 5 preguntas con 4 opciones de respuesta y las puntuaciones van de 0 a 15, siendo 15 el máximo, y puntuaciones bajas representan baja actividad de la enfermedad. Todos los datos de los 13 centros se obtuvieron de registros médicos electrónicos en los hospitales y todos los datos se recopilaron y almacenaron en un sistema electrónico de captura de datos. Un centro recuperó parte de los datos mediante cuestionarios enviados a los pacientes y la respuesta al tratamiento se evaluó en la segunda administración y al final del tratamiento. Se definió como respuesta al tratamiento, bueno, se clasificó completa cuando tenían un control completo con un UCT en 16, buena cuando estaba de 12 a 15, parcial con puntuaciones de 0 a 11 o que tuvieron una mejora de más de 3 puntos y sin respuesta cuando se encontraban con un test de control de urticaria de 0 a 11 y o que tuvieron una mejora menos de 3 puntos en la puntuación. Bueno, sobre el análisis estadístico, la tasa de supervivencia del medicamento se calculó mediante el análisis de Kopland-Mayer, que se presentaron con curvas de supervivencia según las razones por las que se descontinuó el medicamento. Entonces, la número 1 fue por cualquier razón, que fue la supervivencia general. La número 2, cuando tenían una enfermedad bien controlada. La 3, efectos adversos. Y 4, porque se suspendió por la ineficiencia del tratamiento. Para identificar las determinantes de supervivencia del medicamento, se realizó un análisis de regresión de Cox univariante, que ahora vamos a ver más adelante, y sobre las características de los pacientes y los aspectos del protocolo. Como dije ahorita, lo vamos a explicar con mayor detalle. Se identificaron valores faltantes en las posibles predictores por los que se utilizó el método de imputación múltiple, donde valores menores con una P menor a 0.2 fueron ingresados en el modelo de regresión de Cox multivariante. Y esto para garantizar que el análisis sea más robusto y que no se dejen por fuera variantes que sí pueden ser influyentes en los resultados. Y se consideró estadísticamente significativo con una P menor a 0.05. Okay. Ahora, sobre los resultados. Se incluyeron al final del protocolo 2.325 pacientes con urticaria crónica, los cuales tenían una edad que tenía una media de 42 años, con una desviación de 6 años.
y de estos participantes el 71% eran mujeres que iniciaron tratamiento con omalizumab entre junio del 2009 y julio del 2022. Los criterios de inicio para omalizumab fueron similares entre los diferentes centros y los criterios para interrumpirlo sí diferían en relación con el intervalo máximo de tratamiento antes de suspender el medicamento. 67% de los participantes tuvieron solo urticaria crónica, mientras que 4% solo angioedema y 46% tuvieron la presencia de ambos. De estos participantes, 594 para un 26% tuvieron una combinación de urticaria crónica espontánea y urticaria crónica inducible. Y una quinta parte de los participantes, que fue un 18%, tuvieron alguna enfermedad autoinmune concomitante, que la principal fue enfermedades tiroideas. 48% tuvieron urticaria crónica por más de 2 años antes del inicio del omalizumab y 87% usaron antihistamínicos durante el tratamiento con omalizumab también. El cotratamiento inmunosupresor al inicio del tratamiento con omalizumab se usó en el 20% de los pacientes y los principales fueron los corticosteroides orales en 300 pacientes para un 15%. También se vio que se logró una respuesta rápida en el 54% de los pacientes con omalizumab y 80% con respuesta completa o buena. 12% tuvieron una respuesta parcial y 8% no respondieron al tratamiento. 79% usó dosis estándar de omalizumab, mientras que el 21% de los participantes tuvieron que subir la dosis debido a una respuesta insuficiente inicialmente. Sin embargo, 3 centros no permitieron dosis más altas por política de sus países y 8% utilizaron tratamiento inmunosupresor simultáneamente. 74% fueron corticosteroides orales intermitentes y 25% ciclosporina, 1% con metotrexato. Bueno, los resultados que se obtuvieron sobre las razones para interrumpir el omalizumab y las tasas de supervivencia. Entonces se vio que el 49% de los participantes utilizaron omalizumab de forma continua hasta el cierre de los datos del estudio. 13% se perdieron en el seguimiento y 38% suspendieron omalizumab al menos una vez en el tratamiento. De estos 38%, 29% reiniciaron después de un promedio de 7 meses sin estar sin el medicamento. Las tasas de supervivencia general para el primer episodio de tratamiento fueron de 1 año, 76%. A los 5 años la supervivencia del medicamento fue de 43% y a los 7 años de 39%. Ya después de los 7 años las tasas se mantuvieron inalteradas. La media del tiempo de supervivencia fue de 3.3 años y fue más prolongada en pacientes con predominio de urticaria crónica inducible, superando los 5 años de tratamiento con el omalizumab. Esas tasas de supervivencia, en su mayoría, fue por enfermedad bien controlada. Eso es lo que ellos encontraron, que también fue la razón principal para descontinuarlo en el 65% de los pacientes, que ya tuvieron un control adecuado de su enfermedad. Y de los pacientes que suspendieron omalizumab, el 18% lo hicieron por ineficacia, 4% por efectos adversos y solo el 2% por una combinación de ambos. Y de las tasas de supervivencia relacionadas con la suspensión por ineficiencia, fue el 93%, y efecto adverso se vio en el 78% después de 1 año. Y las tasas de supervivencia de omalizumab diferían de forma significativa entre los 14 centros que se incluyeron en el estudio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los predictores potenciales del tiempo hasta la interrupción del omalizumab. Para esto se realizó un análisis de regresión de Cox multivariante, que es una prueba estadística utilizada en estudios de supervivencia de fármacos, donde lo que se pretende es ver la relación entre el tiempo hasta que ocurrió algún evento, ya sea que se suspendió el medicamento, un efecto adverso, la muerte del paciente o cualquier evento adverso, relacionado con las variables que se están estudiando. Y lo que obtenemos es la razón de riesgo,
que es una medida utilizada en estos estudios para el análisis del tiempo hasta el evento. Y cuando es igual a 1, no hay ninguna relación. Cuando es menor a 1, hay más probabilidad eh, de que no lo suspenda, y cuando es menor a 1, entonces hay mayor posibilidad. Entonces, con lo que se obtuvo en este estudio fue que la enfermedad de más de 2 años tiene un menor riesgo de suspender, con una razón de riesgo de 0,81. Y la urticaria crónica inducible reduce la probabilidad de suspenderlo con un HR de 0,65. Pacientes que muestran una respuesta rápida tienen un mayor riesgo de suspender el medicamento, y intervalos de dosificación mayores a 12 semanas están asociados con una menor probabilidad de suspenderlo. El acceso a dosis más altas de omalizumab también reduce el riesgo de suspenderlo, y se vio que limitado a 6 administraciones consecutivas también aumenta la probabilidad de suspenderlo con un RH de 1,87. También se hizo un análisis de regresión de Cox multivariante de suspensión por ineficacia que mostró tratamiento inmunosupresor da un mayor riesgo para suspender el omalizumab. Enfermedad autoinmune concomitante también les da un mayor riesgo de suspensión cuando las ronchas son espontáneas, y se vio que tenía un menor riesgo de suspensión. Autoadministración se asoció con mayor riesgo de suspensión, dosis superiores a la estándar, más bien se vio que reducía el riesgo de suspender el medicamento, y la duración de la enfermedad de más de 2 años tiene también una mayor posibilidad de suspender. La respuesta rápida más bien se asocia con una menor probabilidad de suspender, con menor probabilidad de suspenderlo por efectos adversos. Y los efectos adversos que se encontraron en estos pacientes fue artralgias en 8 pacientes, cefalea en 6, fatiga en 4 y se vio anafilaxia en 2 de los pacientes del estudio. Sí. Ahora, bueno, sobre la discusión de estos datos que se obtuvieron, bueno, se vio que o es el estudio de control internacional y multicéntrico que se ha hecho más grande sobre este tema, y investigó el rendimiento de omalizumab en pacientes con urticaria crónica en entornos clínicos, que utilizó análisis de supervivencia del fármaco para evaluar el tiempo hasta la suspensión y los factores asociados. El análisis es muy útil para evaluar cómo el tratamiento es recibido y manejado tanto por los pacientes y por los médicos en la práctica clínica, y permitió la evaluación del rendimiento a largo plazo del tratamiento, que fue de más de 10 años en este estudio. Se confirma la efectividad de omalizumab en la urticaria crónica al demostrar que suspensión de omalizumab ocurre de forma gradual, con tasas de supervivencia general que disminuyen del 76% al 39% durante los 7 años. Y esto se ve impulsado en su mayoría por la enfermedad bien controlada, la suspensión del medicamento. Y la suspensión debido a ineficacia o efectos adversos fue rara y ocurrió en su mayoría dentro del primer año del tratamiento. Se vio que la gran disminución en la tasa de supervivencia de omalizumab asociada con enfermedad bien controlada demuestra que muchos pacientes lograron una respuesta que les permitió detener el tratamiento a lo largo del tiempo. Y omalizumab no modifica la enfermedad. Las tasas de supervivencia representadas para la enfermedad bien controlada pueden indicar la duración de la enfermedad. Sin embargo, aquí se vio que sí es controversial, ya que estos pacientes del estudio tenían un promedio de 2 años de enfermedad antes de ingresar al estudio, y una supervivencia del medicamento de 7 años, lo que les da un tiempo de enfermedad de 9 años. Y estos hallazgos podrían ser una sobreestimación, ya que en la mayoría de estudios se ha visto o reporta que la urticaria crónica tiene un promedio de 1 a 2 años de enfermedad, lo que indica que esta estimación de larga duración de la urticaria crónica rara vez se observó antes, y ellos dicen que puede ser porque los pacientes ya habían logrado su remisión o ya estaban sin enfermedad, pero continuaban con el medicamento indefinidamente antes de valorar suspenderlo. Y bueno, también se obtuvo de los resultados que pacientes con urticaria crónica espontánea, que era predominante, asociaron su supervivencia de omalizumab más corta que los que tenían urticaria crónica inducible, que la duración de los tratamientos en urticaria crónica inducible fue mayor, y
a pesar de que fue mayor, tenían una enfermedad bien controlada durante este tiempo y no se asoció o no asociada con un menor tiempo hasta la ineficacia, sino que más bien sí tuvieron más tiempo, pero fue porque sí tenían un control adecuado. Y omalizumab es efectivo en pacientes con urticaria inducible crónica y lo que puede reflejar es nada más una duración de la enfermedad más larga en la inducible que en la espontánea. Tiene una respuesta rápida y buena, se asocia con urticaria crónica espontánea autoalérgica, y una respuesta lenta se asocia con el subtipo autoinmune 2B, y enfermedad autoinmune concomitante estaba asociada con la ineficacia del omalizumab. Tiempo más largos hasta la suspensión de omalizumab debido a enfermedad bien controlada, y esto estaba asociado con una larga duración de la enfermedad antes de iniciar el tratamiento con omalizumab. Entonces, una mayor duración de la enfermedad y el tratamiento puede estar vinculado al desarrollo de urticaria crónica autoinmune. La hipótesis que ellos dan sobre esto es que el tratamiento temprano y efectivo de la urticaria crónica con control completo de la enfermedad puede cortar la duración de la enfermedad al prevenir la transición a la urticaria crónica autoinmune. Estudios previos han demostrado que casi todos los pacientes con urticaria crónica autoinmune también tienen urticaria crónica autoalérgica, pero no viceversa. Eso sugiere que pacientes con urticaria crónica espontánea autoalérgica desarrollan urticaria crónica autoinmune con el tiempo. Entonces, por eso se dio que sí hay una importancia de tratar la enfermedad oportunamente. Y también hablan sobre las altas tasas de supervivencia del fármaco asociada con ineficacia y efectos adversos que muestran que omalizumab es efectivo y bien tolerado a largo plazo en entornos clínicos, y que muy pocos pacientes descontinuaron este medicamento por estas razones, por efectos adversos o por ineficacia. Estas favorables tasas de supervivencia de omalizumab podrían verse de forma parcial influenciadas por la actual ausencia de otras opciones de tratamiento para estos pacientes. No tienen otros tratamientos alternativos, lo que puede llevar a la aceptación de cierta molestia o que no tengan un control completo de su enfermedad, pero ven que tienen alguna mejoría, entonces igual lo continúan usando porque no tienen otras opciones. Sería ya después interesante observar cómo el tratamiento de la urticaria crónica que avanza podría alterar las tasas de supervivencia de este medicamento en estudios futuros. Y la presencia de ronchas espontáneas se asoció con una mayor duración del tratamiento con omalizumab debido a ineficacia, indicando que estos pacientes tienen un menor riesgo de detener el tratamiento por ineficacia. Y un tiempo más corto hasta la suspensión debido a ineficacia se asoció con el tratamiento inmunosupresor concomitante. Esto puede ser un indicador de enfermedad grave más que una relación causal con la ineficacia del tratamiento. Y este conocimiento podría guiar a los médicos en la práctica diaria para indicar una escala temprana del tratamiento en los casos que podrían ser más difíciles de controlar. Y la enfermedad bien controlada fue el principal contribuyente de la suspensión de omalizumab en todos los centros que participaron en este estudio. También se identificaron aspectos específicos del protocolo como determinantes independientes de la suspensión de omalizumab, como el acceso a tratamiento con este medicamento en dosis más altas que la estándar, se asoció con un mayor tiempo hasta la suspensión por ineficacia, y confirmando que el aumento de la dosis de omalizumab sí contribuye a su efectividad en los pacientes que son difíciles de controlar. Y la diferencia en la supervivencia de omalizumab entre centros también se vio afectada por diferencias de la población y preferencias de médicos y participantes que no se comparó en este estudio, o sea, con la preferencia de cada profesional. La conciencia de la influencia de estos aspectos del protocolo sobre la duración del tratamiento podría ser crucial, y sería interesante investigar si se podría optimizar los algoritmos de tratamiento para mejorar la relación costo-efectividad. Bueno, este estudio sí tuvo varias limitaciones, a pesar de que fue multicéntrico y en varios países. Entonces, se vio que uno de los problemas fue la falta de datos, y para mantener el poder estadístico para el análisis de predictores,
se imputaron los datos faltantes, como vimos ya en la parte de estadística. Sin embargo, el tiempo limitado de recopilar estos datos entre los diferentes centros pudo llevar a que los datos no estuvieran ausentes al azar. Y esto pudo haber originado que se generara algún tipo de sesgo. También un alto grado de faltantes en los valores de los test que se utilizaron para evaluar la eficacia al inicio y el manejo de estas puntuaciones como variantes continuas en el método de imputación múltiple también pudo estar asociado con algún tipo de riesgo de estimaciones incorrectas en el estudio. Y la dosificación de omalizumab varió entre los diferentes pacientes, lo que también se consideró como una limitación a la hora de generar los datos, ya que no se pudo evaluar igual como dosis en los mismos, la respuesta en diferentes pacientes con las mismas dosis. Okay. Y como conclusión, bueno, se vio que este estudio de corte multinacional demostró tasas de supervivencia de omalizumab del 76% al 39% después de 1 a 7 años de forma respectiva. Y la alta efectividad de omalizumab en la práctica diaria se confirma al mostrar que la mayoría de los pacientes pudieron discontinuar el tratamiento debido ya a una enfermedad bien controlada. Y la ineficacia y los efectos adversos fueron razones para suspender solo en el 18% y en el 4% de los pacientes. Una respuesta rápida, una corta duración de la enfermedad y presencia de ronchas espontáneas fueron determinantes favorables para la suspensión. Y estos hallazgos resaltan oportunidades de investigación futuras para identificar biomarcadores de actividad de la urticaria crónica y remisión en los pacientes que responden de forma completa al tratamiento con omalizumab. Bueno, estas fueron las conclusiones del estudio y como conclusiones personales, nada más voy a agregar que el omalizumab demuestra ser un tratamiento efectivo, ¿sí? Para la urticaria crónica. Es la principal razón para suspender el tratamiento fue la enfermedad bien controlada, mientras que la efectividad y los efectos adversos fueron razones menos encontradas en este estudio. La duración de la enfermedad de más de 2 años y la presencia de urticaria crónica inducible son determinantes importantes que afectan la probabilidad de suspender el tratamiento. La diferencia en la población y las preferencias de tratamiento pueden influir en los resultados y los hallazgos del estudio proporcionan información valiosa para la práctica clínica, ayudando a los médicos a gestionar las expectativas de estos pacientes a largo plazo y a la hora de iniciar este tratamiento o tomar decisiones informadas sobre la duración y el ajuste del tratamiento con omalizumab. Pero sin embargo, sí hubo algunos sesgos en la realización del estudio que podrían ver afectado estos datos, entonces sí hay que interpretarlos con cautela. ¿Sí? Bueno, eso es lo que traía del artículo.